El impacto de situaciones que vivimos en el exterior, como enfermedades, vicios, falta de empleo, rupturas amorosas, presiones legales, entre otras, van mermando la mente y el cuerpo del ser humano, al grado que el entendimiento de lo que sucede en su vida se nubla y el vigor del cuerpo se desvanece. El Departamento de Salud Mental del Condado de Los Ángeles indica en su guía que la persona vive los días consumiéndose por el sentimiento de desesperanza, falta o sueño excesivo, pérdida de interés en actividades placenteras, sentimientos de falta de valor o culpa excesiva, dificultad para pensar, concentrarse o tomar una decisión. Además, sentimientos de que alguien está tratando de hacerle daño, escuchar voces y sonidos, llorar con frecuencia sin razón alguna, no preocuparse por su higiene personal y aislarse de la gente. También, la depresión puede ser ocasionada por problemas de salud, tales como tiroides, hormonas, intestinales, desbalances químicos, estilos de vida, entre otras razones. Por otra parte, la depresión se acompaña de estigmas como la vergüenza y la culpa, lo cual amordaza la libertad de admitirla y acudir al médico. Inclusive, la depresión desborda la edad, género y las creencias espirituales. Como es el caso de los pastores Andrew Stoiklin y Jim Howard, quienes, a pesar de sus convicciones religiosas, optaron por acabar con su vida. Andrew se convirtió en el pastor principal de una iglesia evangélica, ubicada en Chico, California, después de que su padre y fundador falleció de leucemia en el 2015. Durante un servicio, el pastor Stoiklin se sinceró con sus seguidores y les dijo que padecía de ansiedad, depresión y pensamientos suicidas. En el pasado, Stoiklin ya había sufrido de ataques de pánico y depresión severa. Sin embargo, esto no le impidió darle palabras de aliento a las personas con el mismo problema, a quienes les dijo: hay esperanza y ayuda disponible, compartió su esposa, Kayla Stoiklin, a los medios de comunicación. Y a los 12 días se quitó la vida, dejando así huérfanos a sus 3 hijos, Smith, Jethro y Brave. Al igual que Stoiklin, Jim Howard mantuvo su postura de fe abierta y compartió sus pensamientos suicidas con sus feligreses de Real Life Church en Valencia, California. En los últimos 4 años, el poder de la vulnerabilidad, el coraje y la gracia han hecho mi vida mejor. La transformación ha llegado conectando con las rupturas internas de otras personas. Es como salvo mi vida cada día, escribió Howard en las redes sociales. A pesar de su lucha constante, la tarde del 23 de enero de 2019, Howard fue encontrado muerto en el patio de su casa por un impacto de bala, dijo el Departamento de Bomberos de Los Ángeles. Jim Howard había tenido problemas personales que lo llevaron a tomar la trágica decisión de acabar con su dolor, comentó Rusty George, pastor de Real Life Church de Valencia, en la página de la iglesia en Facebook el 24 de enero de 2019. Él fue un hombre maravilloso, con un profundo amor a Jesús. Fue un tornado de nuevos desafíos y oportunidades para compartir la gracia de Dios con todas las personas a su alrededor, agregó el pastor George. Sin duda, es importante mantener una existencia física, emocional, mental y espiritual equilibrada en el diario vivir. Sobre todo, observar los pensamientos a cada instante para identificar los límites de la depresión y, por ende, evitar un lamentable suicidio.